Bueno, continuamos conversando con el doctor Antonio Siriaco Cruz, quien me dijo en el programa del lunes pasado que no podía dejarle a su mamá fuera. Claro, porque uno tiende a presentarse con el primer apellido y en este caso Antonio Siriaco Cruz, doctor en economía y obviamente quien el pasado lunes nos dio una, digamos que una breve pero muy amplia y profunda, una visión bastante global de lo que acontece en el país en este primer mes y medio, ¿no? En tema económico, que sin duda, con lo que aconteció en 2020 y en 2021, hubo muchos temas que se fueron rezagando para cuando medianamente arrancar el gobierno, porque el gobierno le costó, ¿verdad? Prácticamente la mitad de su mandato enfocarlo en temas sanitarios y en otros temas que tuvieron que tomar medidas económicas, pero de emergencia. Digamos que ahora, en este 2022, es que piensa ponerse en marcha la propuesta del gobierno en materia económica. Y justamente con el tema de las propuestas del gobierno, el pasado mes de enero, pues vimos cómo desde el Congreso y en todos los escenarios públicos, pues se pronunció mucha gente a favor y en contra, más en contra que a favor, con el tema del fideicomiso. Esta pieza tan controversial que sin duda se ató a otro tema aún más controversial y eso pues fue el ancla justamente para que el presidente Luis Abinader pusiera el freno y dijo, espérate, vamos a analizar esto desde otra perspectiva, voy a hablar de eso el 27 de febrero y mientras tanto pues lo mando al Consejo Económico y Social para que fueran evaluando aquel contrato de fideicomiso que había llegado al Congreso de la República. Entonces vamos a hablar con el doctor justamente de esta figura, ¿no? De este instrumento económico que definitivamente pudiera estar abriendo, aunque existen ya otras piezas como esta, pero que en el caso de Punta Catalina, vinculado con el aspecto de producción eléctrica, pues es un escenario totalmente nuevo para el país. Doctor, gracias por continuar con nosotros y brindarnos un poquito más de luz, si es posible, porque realmente Punta Catalina genera energía eléctrica que se convierte en luz. Para uno de los usos es la iluminación. Pero realmente ese proyecto desde el inicio marca como un proceso de tormenta, ¿no? Ha sido el mayor proyecto económico que ha realizado la República Dominicana con fondos propios. No se financió más que con deuda soberana para ejecutarlo. Ahí no hubo organismos multilaterales. De hecho, los organismos multilaterales nunca lo hubiesen financiado porque producción a carbón está vedado ya como algo positivo para un país. De hecho, mientras el resto del mundo estaba apagando sus plantas de carbón, nosotros y China éramos los únicos dos lugares que estábamos construyendo plantas de carbón. Aún firmando otros compromisos. Sí, como el de Kioto y todo lo demás, porque somos así, ¿tú entiendes? O sea, tenemos esa doble cara de una manera muy suave. Pero eso lo hacen todos los estados, ¿eh? Los estados todos por delante hacen una cosa y por detrás te mandan el ejército, porque ese es el juego geopolítico y la realidad. Pero en el caso de Punta Catalina, un proyecto que primero se empezó a ejecutar en terrenos que ni siquiera eran del Estado, donde el Estado tiene muchísimo terreno en esa zona, ¿por qué se eligieron unos terrenos que no eran del Estado? O sea, hay muchas cosas nebulosas y complicadas alrededor del proyecto. Luego entonces la administración del proyecto se le entrega a la compañía dominicana, un poco gaga, de empresas eléctricas estatales, que ya en la propia ley de energía y minas tenía que desvanecerse, claro, pero que por un acuerdo con el administrador de esa empresa del Estado, que no quería salir de ahí, le pusieron un adendum ahí chiquitico con un asterisco a la ley de que mira, por 5 años déjala así. Eso es una cosa chula que pasan aquí también. Cosas, ¿verdad? Un país célebre. Especial. Un país especial, correcto. Entonces el hombre se quedó ahí 5 años y no se le dio todo lo que quería porque al final Punta Catalina no la pudo realmente administrar bien porque se retrasó todo el problema de Odebrecht, inclusive cosas más interesantes aún. Ese es un proyecto que se le deja a la empresa brasileña continuarlo, pero todos los demás proyectos en el país se le quitan. Y se le dice al mismo tiempo a esa empresa brasileña que no puede tener registro para hacer negocio con el Estado Dominicano. Y se le quita el registro que tenía para entrar dentro de la ley de contrataciones y compras públicas.
y tú dices, pero ¿cómo si esa empresa es banned, o sea, no puede seguir operando en territorio dominicano, le sigo pagando por el proyecto más costoso y caro que tenía la República Dominicana? Pero entonces pasamos al día de hoy. Ya luego de todo aquello, la empresa está funcionando, comprando un insumo que originalmente se lo íbamos a comprar a los colombianos a un precio. Después ahora resulta que esa empresa nunca entregó y estamos comprando en el mercado spot el carbón, según algunos informes, $90 más caro que lo que deberíamos estarlo comprando. Y eso en apenas 6 meses ha representado más de 3.500 millones de pesos de sobreprecio que se están pagando. Y el gobierno dominicano tiene un afán muy grande de privatizarlo y de entregárselo al sector privado por completo, porque en el fideicomiso, si bien se está haciendo con un banco del Estado, se está haciendo un fideicomiso donde todo el personal técnico es privado y donde se deja abierta la posibilidad de que se capitalice ese fideicomiso con el sector privado, pero donde se capitalice con las ganancias públicas. Desenrédeme todo esto, por favor. Mira, tú sabes que, por ejemplo, en Estados Unidos, pongo siempre el ejemplo de Estados Unidos, todos tenemos familiares allí. Claro. Las empresas que operan generalmente de oferta pública, cualquiera puede tener una opción de Microsoft, de Apple. Entonces, yo digo que el modelo de negocio que se ha tomado en el caso de Punta Catalina como un fideicomiso, que yo creo que en primer lugar la gente no lo entiende mucho. En segundo lugar, no hay una ley per se de un fideicomiso público, sino que la ley 189-11 es un reglamento que habla del fideicomiso público, pero no hay una ley como hay en otros países, en el caso, por ejemplo, de Colombia, que tiene mucha experiencia, en el caso de México, que creo que es el país en términos del monto que maneja mucho más fideicomisos públicos, más de 25.000 millones de dólares. Entonces aquí tú tienes empresas públicas que funcionan en 2 mercados muy importantes. Hemos mencionado en el programa anterior el caso de la Refinería Dominicana de Petróleo, que está constituida como una empresa SA, sociedad anónima. Tú tienes el Banco de Reserva, que también funciona en un sector importante. Entonces está Punta Catalina, que está en un mercado también muy importante, que es el mercado de la generación de electricidad. Cuando tú analizas la historia de los planes de expansión de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas, en este caso ahora estatal, que ya se disuelve, siempre el Estado tenía la intención de construir una planta grande de costo mínimo para que pudiese incidir en los costos marginales de la generación de electricidad. Tú hiciste la historia, ¿verdad? No vamos a entrar en esas consideraciones de Odebrecht, todas esas cosas. Ya está la planta. Es una planta quizá la más grande, la de mayor inversión y la que genera un costo mínimo. De manera que eso juega un rol importante, estratégico, en el mercado de la generación. ¿Qué ocurre? El gobierno, además esa planta genera beneficios. Su anterior administrador habla de hasta 300 millones de dólares al año. ¿Qué ocurre? Que el gobierno se le presenta un modelo de negocio de un fideicomiso que tiene elementos diferentes a fideicomisos públicos, porque aquí incorpora una especie de fideicomitente adherente, que también un comité técnico, no como instituciones, sino como con nombres, y eso entonces tiene que ir al Congreso. Todo eso genera muchas dudas con respecto a que eso en un momento determinado pudiese entregarse a un grupo económico, porque eso es lo grande, a un grupo económico. Yo siempre he pensado que en la República Dominicana hay que tratar de democratizar el capital. ¿Por qué yo lo digo? Porque tú te imaginas que se toma un modelo de negocio mucho más simple, constituir una empresa pública,
que eso no significa que el sector privado participe, que genere acciones. Que compre acciones. Que compre acciones. Que se capitaliza Que Punta capitalice, Catalina. que Claro. tú le puedes vender acciones en el mercado de Si es capitales. tan buen negocio. Claro, entonces tú dices, pero ven acá, yo puedo utilizar eso incluso para profundizar el mercado de capital en la República Dominicana. Así es. ¿Cuántas acciones se venden en la bolsa de valores? Muy pocas. Nada. Como con 30 años. Una Nada, institución. nada. Entonces, ¿por qué el Estado Dominicano no contribuye a mejorar un mercado, a democratizar eso? ¿Tú te imaginas, Garrido, que de repente tú le digas, mira, el dominicano de clase media, incluso tú puedes poner un administrador, la administración privada, porque eso, aquí una vez la Shell funcionó administrando la refinería dominicana de petróleo Por 30 años. y era propiedad en su gran, en su gran mayoría de acciones del El sector Estado. público. Correcto. Porque tú, o sea, no es que tú no quieras o rechaces el sector privado, no, es que tú establezcas una alianza. Es cierto que en ese tipo de actividades la administración privada tiene mucho más evidente Sí, pero efectividad. ahí hay una diferencia fundamental, o digamos, dentro de los estatutos de la composición de esa compañía por acciones públicas, Claro. pero con posibilidad de capitalizarse con el sector privado, donde tú tendrías que poner una limitante al número de acciones Sí, que claro. pudiese tener cada Claro, individuo. claro. ¿Entiendes? Para garantizar que no se convierta en un monopolio. Claro, todo eso tú lo estableces. Claro. Pero la idea es que tú puedes establecer. No, te una serviría especie- de ancla Claro, real, como tú dices, entiendes. del mercado de capitales. Del mercado de capitales. del Claro. joint ve- Un proyecto de 3.000 millones de dólares. Claro, tú haces una especie de alianza, un joint venture con el sector privado. Tú dices, mira, yo voy a mantener la mayoría de las acciones, tú lo administras porque eso evita muchas veces el Claro. elemento político, pero también tú puedes ofertar las acciones a mucha gente, señores. Tú sabes la cantidad de capitales que tienen muchos dominicanos que viven en el extranjero, que no saben cómo invertirlo. Por eso yo decía que, oye, tú encuentras cualquier dominicano que dice, yo tengo una acción de Microsoft y una acción de Apple. No, inclusive ¿Por qué tú no pudieses- podemos hacer eso tú como pudieses- empresa dominicana? Tú pudieses crear un Oye. portafolio todavía más diversificado. Claro. Porque si tú te conviertes y dices, vamos a convertir la CDE que está ahí, ¿verdad? Claro. Todavía de nombre, y vamos a convertirla en una compañía. En un holding, por en ejemplo. un holding. Claro. Y entonces tú pones Gejaina, Claro. tú metes las presas, EGT, EGI, ¿tú entiendes? todas esas Claro. empresas de generación en un portafolio, y ese portafolio tú lo diversifiques, lo metes en el mercado En el financiero. mercado financiero. Oye, la gente invierte en él. invierte en él y incluso le da la tranquilidad de que es el sector privado que va a administrar eso. Claro. Entonces yo creo como que ha faltado en todo esto un Creatividad. relato y creatividad. ¿Tú entiendes? Y ha sobrado maldad, quizá. No, yo lo que creo es como que, ¿Por mira, qué? yo te voy a decir lo siguiente, Garrido. Uno tiene que tener mucho cuidado cuando tú estás en el gobierno y tú en los imaginarios del público, de la gente, crea o envía el mensaje de que todos son, o es un grupo financiero que está manejando, o un grupo económico que está manejando. Claro. Entonces eso genera dentro del mismo sector privado cierto nivel incluso hasta de animadversión y ruido innecesario. Entonces yo creo que, por eso yo digo que la transparencia debe ser un activo importante en cada acción que pueda tener un funcionario público. Porque yo creo que eso es lo que le da credibilidad ante la población. Ese Entonces- esfuerzo de ese fideicomiso, cuando tú tienes que el ministro de Energía y Minas se para y te dice, no, es que el valor de 2.430 millones no es el real. Hasta que no hagamos la auditoría no sabemos el real. No, y no solamente Que eso. que eso es un valor, ¿cómo fue que él le dijo? Subjetivo. Subjetivo. Digo, pero mire, si es un valor subjetivo y no es un valor real, póngamele un peso. Pero también. Porque es un valor subjetivo, para que todo el mundo entienda Claro. que no es real. Claro. Póngale un peso. Claro, pero no solamente eso, es que si tú también has dicho, y el ministro se cansó de decir que van a hacer una auditoría financiera, que después de la auditoría financiera, bueno, entonces no ponga, como decimos nosotros, la carreta delante de los bueyes. Entonces, esas son cosas que la gente te lo toma en cuenta. Por eso es que hoy en día nada está oculto. Comienzan a sacar los spots de anterior. Mira el caso, lamentablemente, que se ha generado el amigo Hito Bisonó.
en un momento determinado se puso a poner y que escribir en una Formulita. y pensaba que nadie iba a guardar eso. Y nunca pensó que lo iban a poner. No, y no pensó que él iba a ser ministro de Claro, Comercio. entonces ahora él no puede sacar la cabeza. Solamente me recuerda... Por poner un ejemplo. Yo no sé si tú recuerdas a aquella persona que se llamaba precisamente así, Antonio Guzmán, Sí. que Balaguer lo puso de administrador de la CDE, que era un técnico que se puso a criticar a... Se llamaba José Guzmán Álvarez. José Antonio Guzmán José Antonio Álvarez, exactamente, Guzmán. pero le decían Antonio Guzmán. Sí. Entonces, él se puso a criticar a Balaguer y el tema de la CDE, y Balaguer lo nombró administrador de la CDE. Tipo, No, y que eso era como Temito que decía que en 3 meses resolvía el tema de la luz. Y que en un discurso delante de Balaguer comenzó a decir que la CDE... Ajá. Y cuando él hizo así y salió, ya el decreto Estaba nombrado. ¿Qué pasó? Resuelva. Es que esas son las cosas. Entonces yo creo que uno tiene que tener mucho cuidado. Pero yo creo que también aquí ha faltado creatividad. Creatividad en construir un relato. Porque yo creo que nosotros no hemos pasado el tiempo en esa lucha de que el sector público, el sector privado. Y al final, yo creo que en ambos casos hay que establecer el rol. Yo creo que todavía el modelo económico dominicano no ha establecido ese rol. En el mismo sector privado también le ha faltado un relato, vamos a decir, en el imaginario de la gente de un sector privado que apoye y defienda un modelo social. Sí, pero todo eso, tú ves, y yo creo como que, y de eso se trata, como que en ese tipo de alianzas que puedan haber, sea lo más transparente posible, para que la gente pueda creer precisamente en las medidas que se toman. Tú sabes que el sector eléctrico definitivamente necesitamos un liderazgo político que afronte esa realidad y que esté dispuesto a transformarlo. Nosotros no podemos seguir, primero, tal y como hablamos, o sea, el tema de plantas a carbón es un absurdo. Sí, no, es un absurdo. Es un absurdo que no se puede continuar. Claro. Pero nosotros no podemos tampoco continuar en manos de un grupo de productores independientes de energía que son los que deciden y definen todo. Y la CDE siempre, o mejor dicho, ya no CDE, sino el Ministerio de Industria de Energía y Minas, con la obligación de disponer todo el tendido eléctrico y todo lo que tiene que ver con la distribución, y yo sencillamente soy el dueño de la planta y produzco, y tengo garantizado unos márgenes exageradísimos y donde las fuerzas del mercado nunca intervienen. Y cuando cualquier persona independiente quiere venir y quiere plantearse la posibilidad de invertir, hay barrera de entrada. Tiene una barrera de entrada enorme. Por eso es que te digo que los mercados aquí más importantes, que inciden muchos de ellos en precios finales y que son precios muy interconectados con el resto de los sectores, son mercados concentrados. Claro. El mercado de los hidrocarburos, combustible, el mercado de la electricidad. Yo creo que eso es lo que hace. El transporte, que tiene un monopolio, que ni las sentencias han valido. No, o sea, un 80% de concentración. Entonces, cuando tú observas, y a mí me preguntan, ¿por qué la inflación en la República Dominicana es de la más alta? No solamente se explica por el tema de las cadenas de suministro, es que los monopolios realmente no permiten, son inflexibles hacia la baja. Sin embargo, para subir son muy flexibles. Entonces, todo eso ya implica reformas importantes que hay que hacer en la economía dominicana. Y eso tiene un costo político, y eso hay que asumirlo. Y los gobiernos algunas veces no quieren asumir eso. Casi nunca. Eso es verdad. Es así. Señores, Ciriaco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Estas han sido unas entrevistas muy interesantes. Creo que esperamos que le hayamos podido brindar un poco de luz, ¿verdad? A las personas que nos ven en nuestra hermana República de Santiago y en toda la zona del Cibao. Un fuerte abrazo allá a todos los cibaeños y obviamente, ¿no?, a nuestra comunidad de New Horizons allá en Santiago. Y agradecer a la UAS. No hablamos de Jesús Moreno, Santiago. De Jesús Moreno, San Juan. San Juan, y porque siempre ha sido uno de los técnicos con más luces, precisamente de la UAS. Director del Instituto de Energía, cualquier... Correcto. No, vamos a tomarte la palabra y tratar de invitarlo al programa, claro. Porque Jesús es un gran técnico y una persona que siempre ha dicho de manera muy preclara
cuáles son las debilidades que tenemos Así nosotros es. en el sector eléctrico y en el sector de los hidrocarburos también. Así es. Sí, él es bastante, han hecho trabajo importante en el instituto. Correcto, o sea que vamos a tratar de traerlo acá y que no solamente lo conozca nuestra comunidad a través de nuestros medios, sino también quizás que lo conozcan inclusive los alumnos. Así es. Así es, ¿no? Y también agradecer a todos los que nos ven en el sur, en el este, porque usted hoy se quedó en el Cibao nomás, para ahorita se calienta, señores. Siempre me atacan. No, todo lo sin normal. duda, sin duda, no, pero ahí está el equilibrio, ahí está el equilibrio. Usted ve, usted es del este y yo le mando saludo a la gente del este, usted es del este y le manda saludo a la gente del Cibao. Ahí está la democracia. Señores, gracias por haber estado con nosotros, sin duda, una vez más reiterarle el agradecimiento a nuestro invitado del día de hoy y recuerden que nosotros estamos cada día a las 2 de la tarde por esta EN Televisión en canales 31 y 33 y en nuestras plataformas digitales, nuestro canal de YouTube New Horizons Live. Cada día ahí estamos colgándole todo el contenido que producimos por acá, así que la invitación es a que comparta, el que todavía no entiende todo este embrollo de los fideicomisos, del tema económico, compártale esta conversación que sin duda ha sido de mucho valor. Gracias. Bueno, pasan un feliz resto de la tarde. New Horizons Live.